Bienvenidos a Jueves Bajo las Estrellas. Nos quedan 2 jueves más aparte de este, así que espero que disfruten estos 2 últimos. Bueno, con este 3 Jueves Bajo las Estrellas, para los que nos acompañan y que nunca han estado en Jueves Bajo las Estrellas, esta es una actividad que hacemos todos los jueves desde el comienzo del semestre. Tenemos un invitado con un tema relacionado con investigación en astronomía, ciencias del espacio, y al final, si hay oportunidad, hacemos observación astronómica, pero este semestre no hemos podido hacerlo ningún día. Ojalá que antes de que se acabe el año podamos sacar telescopios y hacer observación astronómica. A propósito, antes de que se me olvide, mañana tenemos una actividad supremamente grande. Mañana es la tercera noche de los museos en Bogotá. Vamos a tener actividad aquí en el observatorio desde las 5 de la tarde, jornada de visita a la cúpula de observación, una pequeña charla, unos experimentos, y para los que estén en el campus, pues esa oportunidad de 5 a 9 de la noche. El año pasado hicimos la actividad, vinieron como 700 personas, se quedaron como 300 por fuera porque ya no dábamos abasto, pero mañana vamos a tener otra actividad en paralelo en el centro de Bogotá, justo enfrente del observatorio, la sede histórica. Vamos a estar allí en la Plaza Núñez, la que abrieron hace poquito al público, y vamos a tener domo planetario. Vamos a llevar el telescopio de 16 pulgadas, que es el telescopio movible más grande de Colombia. Creo que nunca en la Plaza Núñez, bueno, ni siquiera en la Plaza Bolívar, ha habido un telescopio de estas dimensiones. Entonces vamos a estar allí también de 5 de la tarde a 9 de la noche para que nos acompañen. La logística pues la estamos organizando, pero van a llegar miles de personas. Entonces aprovechen, y además está toda la ruta de museos del centro de Bogotá: Museo Colonial, Museo del Oro, Museo Caldas, Museo del Vidrio. Bueno, son decenas de museos abiertos mañana al público. Bueno, sin más preámbulos, entonces hoy tenemos a un invitado que ya tuvimos la semana pasada en el coloquio de astronomía. Seguramente algunos lo vieron ya. El coloquio es una actividad un poco más académica para nuestros estudiantes de maestría, pero Alexander quiso venir hoy también a darnos esta conferencia un poco más divulgativa, con un tema pues espectacular que reúne un montón de trabajo y un montón de ideas en torno al universo primitivo, al universo temprano. Alexander Bonilla es cercano a la casa del observatorio, yo lo conozco ya hace mucho tiempo. Él es licenciado en física de la Universidad Pedagógica Nacional, luego se fue para Chile, en la Universidad de Valparaíso, a hacer su maestría en astronomía, y luego en Brasil el doctorado en física. Ha trabajado siempre estos temas desde esa visión un poco más teórica, que justamente marca la parada, ¿no? Yo creo que la teoría va a veces un poco más adelante de la observación, y hoy nos va a hablar de un montón de elementos interesantísimos: neutrinos, materia oscura y otras reliquias del universo temprano. Así que espero que disfruten de esta sesión. Al final tenemos una astrorifa como todos los jueves, por ahí hay una lista para que se anoten, y tenemos algunos regalitos para que se lleven como recuerdo de este Jueves Bajo las Estrellas. Así que bienvenidos al Observatorio Astronómico. Alexander, gracias por aceptar nuevamente la invitación, y adelante. No, Santiago, muchas gracias por recibirme, por invitarme. De verdad, es mucho tiempo aquí en el observatorio. Desde que estaba en la Universidad Pedagógica Nacional, yo ya tomaba clases aquí de la maestría, y bueno, circunstancias de la vida me han llevado a hacer como una vuelta rara por el mundo, pero pues digamos, uno se enamora de algo en la física, ¿cierto? Hay tantas cosas. Lo que decía Santiago, sí, al principio comencé, digamos, con un trabajo muy teórico. Después fui a la maestría en Chile, entre Chile y España, en las Canarias. Vi todo el trabajo observacional de los grandes telescopios, de las grandes baterías que hay en Chile, en Tenerife. Y ya cuando estaba haciendo el doctorado, pues sigo trabajando desde la parte observacional, pero digamos, no necesito ir hasta los grandes observatorios o los satélites que están en el espacio, sino que uno utiliza básicamente los datos que hay disponibles, dependiendo de las colaboraciones, para hacer, digamos, un contraste. Es física, y la física, aparte del andamiaje matemático que se requiere para, digamos, desarrollar todo lo que nosotros, digamos, hasta el momento conocemos del universo, desde lo macroscópico hasta lo microscópico, pues también requiere experimentación. Entonces, si no hay experimentación,
es matemáticas muy elaboradas, puede llegar a ser una matemática muy elaborada, pero cuando hay experimentación, la física, digamos, habla a través del experimento, la naturaleza habla a través del experimento, es básicamente eso. Entonces, en general, digamos, nosotros tenemos experimentos aquí en tierra que son controlados y pues uno, ¿con qué se junta eso? Tú tienes la teoría por un lado, tienes la observación por otro lado, y eso lo juntas a través de estadística, básicamente. Por ejemplo, los grandes colisionadores o cualquier otro experimento que se pueda repetir las veces que tú quieras en un laboratorio, por ejemplo, cuando hacemos los primeros años de física, sea en ingeniería o física pura o licenciatura, siempre va uno a hacer el experimento del riel de aire, de la caída libre, y pues lo que hace uno es tomar datos y hacer una estadística que nosotros llamamos frecuentista. En el universo es un poco más complicado porque realmente el universo es una sola realización. Yo tiro los dados y pues, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar otras técnicas como estadísticas bayesianas. No voy a hablar mucho de eso, pero les voy a mostrar más o menos cómo se utiliza. Y la forma de nosotros hacer, digamos, una estadística, digamos, similar a lo que se hace en los grandes aceleradores es hacer simulaciones, básicamente. Entonces, voy a mostrarles un poquitico de estos aspectos generales, pero el día de hoy pues me voy a concentrar básicamente en lo que es el mundo de los neutrinos. De los neutrinos hay mucho que decir. En principio se dice que son partículas fantasmagóricas, que son misteriosas, pero son un poco más comunes de lo que nosotros podemos pensar. Sin embargo, sí hay problemas abiertos, y esos problemas abiertos tienen un pie tanto en la física de partículas como en la cosmología. Entonces, yo voy a mostrar al principio algunos aspectos generales, digamos propiedades físicas o propiedades fundamentales de los neutrinos y cómo están relacionados sí con la física de partículas, pero también cómo la cosmología viene a ayudar un poco a resolver esos problemas que también ayudan a resolver ciertos problemas, digamos, que hay en la cosmología, que también les voy a mostrar un poco de eso. Al día de hoy pues trabajo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, soy profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial y también trabajo con estas colaboraciones, ya prácticamente lo que es ondas gravitacionales, Nanograv Collaboration, LISA Consortium y Event Horizon Telescope. Todo esto está muy relacionado. La semana pasada, como lo mencionó Santiago, pues fue el tema con ondas gravitacionales, pero ahorita les puedo mostrar un poquitico cómo con ondas gravitacionales también se puede estudiar básicamente lo que es la física de los neutrinos. Entonces, vamos, comenzamos por los hechos más recientes. Y los hechos más recientes es que hay un detector de neutrinos en el polo sur que se llama el IceCube, y este detector está diseñado para detectar neutrinos con una cierta energía, realmente alta energía, ¿sí? La semana pasada, el 3 de noviembre, se hizo un anuncio, ya se logró como hacer un match, como hacer, digamos, relacionar directamente un evento que hubo de un neutrino, específicamente con una galaxia, con una galaxia, esta es NGC 1068 o Messier 77, que queda en la constelación, esta creo que es, no me acuerdo si es Botes o algo así, no me acuerdo la constelación ahorita. Sin embargo, lo interesante es que esos neutrinos se tienen unos modelos, se llaman aceleradores cósmicos, y básicamente, digamos, son agujeros negros supermasivos que tienen actividad, o AGNs, digamos, en inglés, Active Galactic Nuclei, o galaxias de núcleo activo. Y estas galaxias de núcleo activo, hay varios modelos con los cuales se quiere o se pretende, digamos, dar cuenta de ciertos fenómenos físicos que nos alcanzan aquí en la Tierra desde, digamos, el universo más lejano. Específicamente, digamos, hay unos modelos que proponen, digamos, que hay un agujero negro supermasivo, hay un disco de acreción y hay unos jets de radiación. En estos jets de radiación se producen, bueno, diferentes tipos de
ondas electromagnéticas, ondas en radio, óptico, rayos X, rayos gamma, pero también se producen partículas y a eso se le denomina aceleradores cósmicos. Hay una física impresionante aquí. Yo no soy especialista en la física de jets, me preguntaron la semana pasada, pero sí estamos interesados en poder dar cuenta, digamos, de la producción de esos neutrinos en estas fuentes cósmicas como tal. Estos neutrinos llegan, a diferencia de, por ejemplo, las ondas electromagnéticas se ven afectadas por los campos magnéticos, por ejemplo, el de la Vía Láctea y otras fuentes de campos magnéticos, pero los neutrinos no. Los neutrinos, al ser partículas que no son cargadas eléctricamente, son neutros, ellos prácticamente viajan derecho desde su fuente hasta nosotros, ¿sí? Entonces, ¿dónde se detecta? En este experimento que está en el Polo Sur. Ahí ustedes pueden ver la comparación con la Torre Eiffel. Son muchas torres Eiffel de aquí arriba. Aquí está la zona donde digamos, los investigadores tienen sus oficinas, el experimento, y digamos, cuando pasa un neutrino que puede venir básicamente o de la atmósfera, de la parte de arriba de la atmósfera, o puede atravesar la Tierra en esta dirección, pues se tiene un evento que se quiere estudiar físicamente, básicamente saber la energía de ese neutrino, qué tipo de especie es y de dónde provino básicamente. Entonces, el anuncio de la semana pasada es importantísimo porque ya se tiene una primera fuente, aunque ya se había hecho un anuncio hace unos años atrás sobre un blazar, donde se obtuvo tanto digamos, la señal del neutrino como la señal de las ondas electromagnéticas. Eso también es importantísimo porque es uno de los eventos multimensajeros. Más tarde les voy a comentar algo acerca de ese experimento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el resumen? Este es básicamente como una imagen del universo desde lo más temprano hasta lo más tardío, y aquí tenemos varias cosas: ondas gravitacionales primordiales, radiación cósmica de fondo, ondas, tenemos la época de reionización de 21 centímetros, tenemos Surface espectroscopía, tenemos el grupo local, tenemos rayos cósmicos que básicamente son los que golpean en nuestra atmósfera. Voy a hablar un poquito acerca de eso, y otros experimentos, la teoría que se hace aquí en la Tierra básicamente, y otros experimentos de detección como tal. Entonces tenemos una fenomenología muy rica: materia oscura, energía oscura, inflación, neutrinos, y la idea es, queremos saber el universo tanto macroscópico como microscópicamente. En estos momentos se está juntando, digamos, en una sola teoría, no desde el punto de vista, digamos, de unificación, pero sí desde el punto de vista observacional o experimental. Entonces, el tema de hoy va a estar sobre neutrinos. Específicamente, aquí les hizo, esto es de una colaboración con Cosmic Frontier, son unas directrices para la física que se va a producir en los próximos años, donde se está hablando, digamos, hacia dónde deben dirigirse los estudios teóricos, hacia dónde deben dirigirse los estudios experimentales y observacionales. Pero acá les hizo falta algo: estos neutrinos que provienen del universo temprano. ¿Por qué hago énfasis en esto? Esa fue mi tesis de grado de doctorado. Yo trabajé en neutrinos primordiales, neutrinos en cosmología básicamente, que son neutrinos que se produjeron, digamos, estaban en un baño térmico con el resto de partículas del universo, y prácticamente ellos se desprenden un minuto después del Big Bang. Hasta donde nosotros podemos ver en la actualidad, lo más lejos que podemos observar es la radiación cósmica de fondo, son prácticamente 380.000 años después del Big Bang. Si nosotros detectáramos, estos no se han detectado, los neutrinos primordiales no se han detectado, si detectáramos esos neutrinos primordiales, estaríamos viendo un minuto después del Big Bang. Si detectamos las ondas gravitacionales primordiales, estamos ya detectando prácticamente lo que llamamos la era de Planck. Entonces es importantísimo que vengan estas detecciones a futuro, pero son muy difíciles. Esta, sobre todo la de los neutrinos primordiales, va a ser complicadísimo. Yo creo que se van a detectar primero las ondas gravitacionales primordiales que los neutrinos como tal. Pero bueno, vamos a ver. Ellos tienen acá, estos de acá se llaman el fondo cósmico de neutrinos o Cosmic Neutrino Background. La radiación cósmica de fondo tiene una temperatura de aproximadamente 2.75 kelvins.
y los neutrinos es aproximadamente 1.9 kelvins, y entonces se consideran partículas supremamente complejas, aparte de su propia naturaleza para detectarlas, que es muy difícil. Estos neutrinos primordiales son aún más difíciles de detectar. Vamos a hacer un poco de historia. Entonces, ¿por dónde va la historia? En 1896, Henry Becquerel dio cuenta de los primeros fenómenos de la radioactividad, y fue muy interesante porque, digamos, ellos traían unas piedras de un sitio que se llama Jokisan, y las piedras en ese pueblo las llamaban Pleshbenda, que es como una piedra dragón, una piedra de fuego. El Jokisan se tradujo en la actualidad como el dólar, y allá de esa región, si mal no me acuerdo, es en Austria, proviene la palabra dólar, que tiene que ver con una ciudad donde encontró el Jokisan, donde estaban esas piedras que llamaban de Pleshbenda, y él y Marie Curie, por ejemplo, acá está Marie Curie, importantísimo para esto de la radioactividad. Él se dio cuenta que, digamos, había esas piedras que analizaba, digamos, ya existía, digamos, las láminas de plata con las que se toman radiografías o fotografías antiguas, y él se dio cuenta de que la que producía la radiación que opacaba la película era la piedra y no el sol. Entonces por ahí comenzó el asunto, digamos, de la radioactividad. Posteriormente, Pierre y Marie Curie, los esposos Curie, dieron cuenta digamos, de los fenómenos de desintegración radioactiva y comenzaron a explicarlos teóricamente. Recordemos que Marie Curie ganó el premio Nobel tanto en química como en física. Es la única que tiene dos premios Nobel, y su hija también participó en eso. Más o menos, ¿cómo son los modelos de desintegración? Entonces hablamos del proceso de desintegración radioactiva, donde tenemos lo que hemos escuchado siempre: radiación alfa, beta y gamma. Pero ¿de qué se trata esa radiación alfa, beta y gamma? Entonces, básicamente lo que es la radiación gamma, lo que nosotros conocemos como rayos gamma en la actualidad, o digamos rayos muy energéticos. La radiación beta son básicamente electrones, ¿sí?, a muy alta velocidad, y la radiación alfa son núcleos de helio, básicamente. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un núcleo muy pesado, ¿cierto?, que llamamos, bueno, son un núcleo de padre, hijos, o madre, hijos, y se transforma. ¿Qué es lo que se transforma aquí? Naturalmente o espontáneamente se transforma, por ejemplo, un protón en un neutrón, ¿sí? Entonces, al transformarse ese protón en un neutrón de forma natural, se producen, por ejemplo, se desprenden de estas partículas átomos de helio, ¿cierto? Son inestables, y entonces así van cambiando, por ejemplo, de átomos pesados como el uranio al torio, van bajando hasta encontrar, digamos, una estabilidad. Se me olvidó ya el último elemento estable. La idea es la siguiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el uranio 230, este creo que es el 238, se convierte en torio 234 y suelta un átomo de helio. ¿Listo? La radiación beta, aquí sí, se transforma el neutrón, por ejemplo, en un protón y en un producto que es una partícula beta, que en general es lo que se conoce como electrones. Entonces también hay unos ejemplos acá con el radio. Y la radiación gamma, los átomos, digamos, los átomos muy pesados están en constante vibración, tienen modos de vibración, excitación, tienen modos de rotación. Bueno, esta física es increíble, física nuclear que comenzó desde esa época. A la actualidad se entienden muchas cosas muy bien. Simplemente cuando se desexcita el átomo, por ejemplo en este caso que tenemos acá, torio, también emite un rayo gamma como tal. Cada partícula de estas, ¿cierto?, si la pensamos como partículas, por ejemplo los rayos alfa, beta y gamma, tienen un poder de penetración. Acá tenemos papel, aluminio, plomo, concreto, y entonces nos damos cuenta que las más energéticas son, por ejemplo, los rayos gamma. Los neutrones también son supremamente energéticos y tienen un poder de penetración más grande que los otros. Y bueno, ¿a dónde va el cuento?
más o menos hacia 1930, estudiando estos procesos de desintegración radioactiva, se dieron cuenta que había algo que pasaba aquí cuando el neutrón se transformaba en un protón y en un electrón. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba? James Chadwick en 1914 hizo un experimento donde lo que se esperaba encontrar era que el electrón fuera monocromático en términos de su energía, y lo que ellos esperaban encontrar era esta línea que está aquí. Es decir, bueno, si se desprende ese electrón debe tener una energía específica, 1.6 electronvoltios o lo que sea, una energía específica. Pero cuando hicieron el experimento se dieron cuenta de que el electrón no era monocromático, sino que tenía diferentes energías dependiendo del proceso. Eso fue un problema. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera se dieron cuenta de que aquí hacía falta algo, ¿sí? Al tener yo esta distribución de energía de los electrones, no cabe la posibilidad de pensar de que solamente en un proceso energético se va a producir este electrón con una energía monocromática y ya. No, se produce algo que es policromático en términos de la energía, y aquí entonces comenzaron a sospechar. Pauli se dio cuenta de que había un problema serio aquí, porque iba a haber falta o hacía falta alguna partícula. No, él no se dio cuenta de que hacía falta una partícula, simplemente pensó, bueno, aquí hay una violación a las leyes de conservación de la energía, del momentum, del spin. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, Pauli propuso el problema y dijo, ¿qué hacemos acá? Abandonar las leyes de conservación, abandonar las leyes de conservación de la energía. Él dijo, no, mejor una partícula nueva. Y esa partícula nueva, Enrico Fermi, antes de que se descubriera el neutrón, ya habían pensado un nombre y le llamaron neutrón, pero se dieron cuenta después que el neutrón era otra partícula y simplemente le pusieron neutro y pequeño, que es lo que significa neutrino, neutro y pequeño. ¿Listo? Posteriormente, hacia 1956, si mal no me acuerdo, se comienzan a hacer unos experimentos para detectar estos neutrinos, pero se dieron cuenta de que no era una tarea fácil. Acá tenemos una cámara de niebla, ahorita les hablo un poquito acerca de estas cámaras de niebla. Cámara de burbujas, tienen un funcionamiento muy particular, y a partir de esto, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Esta es la primera imagen, no de un neutrino, ¿sí? Porque eso no funciona así. O sea, usted no va a tomar una foto de un neutrino y ya, o a las partículas elementales a tomarles una foto y ya, aunque se hacen intentos y son supremamente interesantes. ¿Qué es lo que tenemos acá? El primer evento de neutrino, que fue el noviembre 13 de 1970, ¿qué fue lo que se vio? Se supone que el neutrino venía de aquí para acá, se produce un protón, como es una partícula cargada, entonces aquí no se ve, pero hay campos eléctricos y magnéticos para poder dar cuenta de estas partículas cargadas. Se produce un muón y se produce un pión o mesones, en general se les llama a eso. Ya les comento por qué. Al respecto de la historia de esto, voy a colocar un momentico un video. A ver, un momento. Vamos aquí, este de acá. Esto es una cámara de niebla en tiempo real. Lo que ustedes están viendo aquí es un elemento radioactivo, y si se fijan, hay como, digamos, imagínense cuando, o sea, se ha visto cuando disparan balas al agua, ¿cierto? Entonces deja un rastro. Aquí, ¿por qué es el rastro? Son colisiones de las partículas muy energéticas, colisiones que van dejando ese rastro de condensación en el gas. Bueno, hay diferentes tipos de gas que se pueden utilizar para esto, argón, xenón, hay diferentes tipos, y de ahí también se ha tomado la idea de esos tipos de gases para construir los detectores como tal. Ese es uno. El ambiente produce naturalmente radioactividad,
no es solamente la radiación del Sol que llega hacia nosotros, ¿cierto? Que es un tipo de radiación, sino que de la Tierra también hay radioactividad, elementos radioactivos que se crearon, bueno, en la segunda generación de nuestra estrella, que ya la conocemos, pero también nosotros somos una fuente de neutrinos. El potasio que hay en nuestros huesos se desintegra, y en esa desintegración nosotros estamos, así como vieron en el video, se emiten muchas partículas, así nosotros también estamos emitiendo neutrinos de unas ciertas características. ¿Listo? Entonces, este fue el primer evento, pero posteriormente se siguió estudiando un poco más de historia. Se descubrieron los neutrinos electrónicos, procesos de fisión o reacciones de fisión nuclear. Por eso, en principio, esta fue la manera como los encontraron Reynolds y Cowan, que están aquí en el laboratorio. Acá están, Reynolds y Cowan. Ellos trabajaron en el Argonne Laboratory y encontraron, digamos, un proceso que se llama, este proceso, cuando usted tiene un neutrón que se transforma en un protón, un electrón y un antineutrino, eso se llama una desintegración beta. Pero cuando tiene el que llegó aquí el neutrino y golpea, por ejemplo, un protón o un neutrón, entonces en este caso queda el antineutrino, el protón, y se produce un electrón y se produce un neutrón. Entonces este se llama proceso beta inverso. Posteriormente se detectaron los neutrinos muónicos, por eso le dieron el premio Nobel a Leon Lederman, Schwarzheimer, y se encontraron en el experimento del Fermilab, se encontraron los neutrinos tauónicos. Posteriormente se dio el premio Nobel a medida de los neutrinos solares a Koshiba y Davis, y aquí tenemos lo que nosotros entendemos a la actualidad de lo que es la física, digamos, es un resumen de la física de partículas, de la física de las partículas elementales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente vamos a dividir esto en dos partes. Esta parte de aquí para allá se llaman bosones, y esta parte de aquí para acá, todos estos que están en estas de aquí, se llaman fermiones. ¿Cómo los puede uno asumir? Por ejemplo, los fermiones, que son los constituyentes de la materia, son como el ladrillo, y los bosones, que son las partículas de interacción de las fuerzas mediadoras, son como el cemento. Es como una idea. Acá obviamente tenemos, digamos, la interacción electromagnética con los fotones, la interacción fuerte con los gluones, y la interacción débil, que es la responsable de la desintegración radioactiva, con el W más menos, que son partículas cargadas que puede ser positiva o negativa, o el Z0, que es una partícula neutra. Entonces ya les voy a comentar un poquito más de eso. ¿Qué son los neutrinos en sí? Entonces los neutrinos son partículas fundamentales por spin de un medio, son fermiones, están a este lado, no están a este lado, ¿cierto? Vienen en 3 especies, y esas 3 especies tienen que ver con estas familias o generaciones, donde por un lado tenemos algo que llamamos estos de aquí, el electrón, el muón, el tauón y los neutrinos se denominan leptones porque ellos no interactúan fuertemente, o sea, no tienen interacción fuerte, solamente débilmente. Y aquí están los quarks, que sí tienen interacción fuerte y son los que constituyen, por ejemplo, quark up y down, dependiendo. Puedes construir neutrones o puedes construir protones, y con nosotros se pueden construir mesones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos, cuando vamos de aquí para allá, el electrón, el muón y el tauón son las mismas partículas con la carga eléctrica negativa, con números cuánticos parecidos. La única gran diferencia es que el muón tiene más masa que el electrón y el tauón tiene más masa que los otros dos. Y pues en estos procesos de desintegración radioactiva, pues como les mostré históricamente, se han encontrado que les corresponde también neutrinos electrónicos, neutrinos muónicos y neutrinos tauónicos. Son muy débilmente interactuantes. Por ejemplo, si yo coloco mi mano aquí en este momento, puede atravesarme, por ejemplo, un neutrino, ¿cierto? Un neutrino, por ejemplo, atmosférico, atraviesa en 1 centímetro, se atraviesa un neutrino por centímetro cuadrado.
¿Cuál es el asunto? Pues que él raramente interactúa. Si yo, por ejemplo, me coloco como detector, que soy constituido, por ejemplo, básicamente de agua, entonces en mi vida, una vida promedio de 80 años, no sé, 60, 70, solamente un neutrino de esos va a interactuar con mi cuerpo. Entonces ahí hay un problema serio que tiene que ver con la sección cruzada de estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, tomemos no una persona, sino tomemos 8 personas, entonces voy a tener en un año, en una vida, voy a tener 8 detecciones, o tenemos 80.000 personas y aumentamos la probabilidad. Entonces, para detectar neutrinos, o nos esperamos mucho tiempo a que interactúen, o hacemos detectores cada vez más grandes y más grandes y más grandes para aumentar las probabilidades de interacción y de detección. Aquí ahora voy a hablar un poco de lo que son las fuentes de neutrinos. ¿Qué fuentes de neutrinos tenemos? Por ejemplo, tenemos neutrinos que vienen del Sol. Los neutrinos que vienen del Sol se producen, digamos, procesos internos, cadenas de carbono, cadenas de protones. Bueno, hay toda una, digamos, teoría que se ha avalado experimentalmente y observacionalmente. Aquí lo que nosotros tenemos estamos viendo el Sol de noche. Eso es una imagen del Sol de noche. Entonces, ¿cómo se obtuvo esa imagen del Sol de noche? De día, pues obviamente no se puede, porque la radiación electromagnética pues no va a cruzar la Tierra, obviamente, pero cuando el detector es Super Kamiokande, está al otro lado de la Tierra, al otro lado en la penumbra, ¿cierto? Y el Sol está al otro lado, pues los neutrinos del Sol llegan, atraviesan la Tierra, y así es como se pudo construir la primera imagen, la primera y la única imagen del Sol de noche. Básicamente es eso. Los neutrinos que se producen en el Sol son neutrinos electrónicos, los otros necesitan más energía. ¿Listo? Aquí más o menos vemos algo que voy a comentar más adelante, que se llaman las oscilaciones de los neutrinos. Esto es básicamente datos observacionales, pero también hay otras fuentes como neutrinos atmosféricos que se producen en estos choques en la atmósfera alta. Llegan partículas ultraenergéticas como protones, por ejemplo, que, como les comentaba al principio, pues no sabemos exactamente de dónde provienen. Se tienen modelos, se tienen teorías, se quieren comprobar, y ahí se produce lo que llaman un shower o una cascada, ¿sí? Una lluvia de otro tipo de partículas que se van desintegrando en la medida en que van ingresando a la atmósfera. Entonces hay proyectos, por ejemplo, como el Pierre Auger, un detector digamos, de rayos cósmicos que está en Argentina, y por ejemplo la Universidad Industrial de Santander, a través del profesor Luis Núñez, pertenece a esa colaboración. Esto es una física supremamente interesante, porque es más o menos lo que pasa cuando se hacen colisiones, digamos, en los grandes aceleradores. Bueno, estos neutrinos tienen que necesariamente, digamos, bueno, por acá se producen diferentes tipos de partículas. Unas que se estudian mucho, por ejemplo, acá en la Universidad de los Andes, son los muones, ¿sí? Y hay unos detectores de muones ahí en la universidad, y digamos, con base en esos estudios experimentales, la Universidad de los Andes lleva los detectores de muones que se colocan, por ejemplo, en el detector CMS, son toda la parte externa, y pues ellos son, en física de altas energías en los Andes, son especializados en estos detectores de muones como tal. Pero para detectar neutrinos no nos conviene tener detectores en la atmósfera, porque van a llegar cualquier cantidad de otras partículas. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Hacerlos en el fondo de la Tierra. La Tierra lo que hace es proteger de cualquier tipo de radiación, y los detectores que vamos a ver más adelante están metidos como entre montañas, ¿listo? En minas, básicamente. Otro tipo de fuentes de neutrinos son los neutrinos que se producen en reactores. Y hay una historia muy interesante, porque no sé si ustedes recuerdan lo que pasó en Fukushima con el tsunami, que, digamos, desactivó prácticamente todo lo que fue el reactor nuclear. Y fue algo muy interesante para los físicos, fue muy interesante para el resto de la gente, pues es terrible, porque pues no tenían energía, y después ir a apagar ese reactor, pues no era una vaina. Ahí murió gente, murieron japoneses intentando apagar ese reactor, y utilizaron, por ejemplo,
robots para hacer ese trabajo, porque pues se esperaba que no ocurriera un desastre como el de Chernobyl, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo interesante? Para los científicos que trabajan, digamos, con esta física de neutrinos, fue muy valioso la información, porque es que el reactor quedó apagado, y entonces cuando tienen esos reactores prendidos, uno tiene que tener una idea de lo que es el fondo, digamos, de lo que uno está estudiando como tal. Ellos no tenían esa información, y pues para ellos fue valiosa porque conocieron cómo era el reactor, digamos, sin producción de neutrinos como tal. Ahorita se está desarrollando un experimento que es el Deep Underground Neutrino Experiment, que está en Estados Unidos. Acá queda el Fermilab, y entonces desde el Fermilab, desde las factorías como el Fermilab, se producen jets de neutrinos, y no, está al revés, se produce para acá y acá los detectan a este lado. Entonces está el Stanford Underground Research Facility, que es donde se estudian, digamos, cómo salieron y cómo llegaron. ¿Listo? ¿Qué se quiere saber? Su energía, varias características que voy a mencionar a continuación. En los aceleradores de partículas, específicamente los proyectos ALER, el-TREE o PAL, digamos, demostraron que efectivamente tenemos 3 especies de neutrinos que llamamos 3 neutrinos activos. Entonces no son ni 2 ni son 4, son 3 específicamente. Y esto, digamos, este numerito que se llama los grados, el número de grados de libertad relativista, para los neutrinos es exactamente igual a 3. Ya vamos a hablar un poquitico más acerca de este número como tal. Hay otras fuentes de neutrinos, por ejemplo, como las supernovas. Este fue el primer evento que se considera como multimensajero. ¿Por qué? Porque se detectaron tanto los neutrinos que salieron de las supernovas como la radiación electromagnética. Digamos, se vio la supernova como tal, ¿cierto? 1987A en la nube de Magallanes. Entonces se tenía la información tanto de los neutrinos que llegaron primero, ¿cierto?, como de la radiación electromagnética, y por eso se quiere construir un modelo, porque las supernovas son extremadamente complejas. Hay unos procesos que son muy, digamos, difíciles, y se quiere entender cuál es el mejor modelo que ajusta a todo este tipo de observaciones. Esta es otra fuente de neutrinos, y la que me compete a mí hoy, el día de hoy, que son neutrinos que se produjeron en el universo temprano. ¿Listo? Entonces tenemos el Big Bang, tenemos la expansión del universo, ya vamos a hablar un poquitico acerca de eso, y pues hoy día deberíamos poder detectar ese fondo de neutrinos específicamente. Y también se ha pensado que los neutrinos han sido candidatos a materia oscura, pero pues hay ahí sus bemoles que ya entraré a profundizar un poco. Con respecto a la materia oscura, hay diferentes, digamos, caminos. Tenemos las evidencias observacionales que no se ven. Lo que no se ve se le echa la culpa a la materia oscura, ¿cierto?, o a la energía oscura, pero necesitamos experimentos que nos permitan detectar directamente o indirectamente, dependiendo de los procesos, dependiendo de qué sea la materia oscura, se construyen también los experimentos. ¿Listo? Acá tenemos un resumen de lo que es la energía por este lado y el flujo en este lado de diferentes fuentes de neutrinos. Entonces dividimos este panel en dos, los que son más energéticos y los que son menos energéticos, y tenemos las fuentes que yo les comentaba, por ejemplo, de AGNs, atmosféricos, de supernovas, de reactores, solares, y estos son los que nos interesan, porque todos estos ya se han detectado de una u otra forma. Estos de acá no, estos los esperamos porque estaríamos viendo, como les dije, un minuto después del Big Bang. ¿Listo? Entonces, ¿qué implicaciones tienen, digamos, los neutrinos? Tienen implicaciones tanto en la física del modelo estándar, ya les digo por qué, como en la cosmología, y hay, digamos, una astronomía de neutrinos como tal. Cuestiones abiertas. ¿Cuál es el orden jerárquico de la masa de los neutrinos? Por ejemplo, ¿cuál es la escala de masas absoluta de los neutrinos? Y si los neutrinos son de Dirac o de Majorana. ¿Qué quiere decir esto último? Quiere decir que si
no se sabe si los neutrinos son su propia antipartícula. Por ejemplo, hay un caso que es el fotón. El fotón es su propia antipartícula, entonces es una partícula de Majorana. Y las otras partículas que tienen partícula y antipartícula, como el electrón y el positrón, pues entonces son partículas de Dirac. ¿Listo? Hay modo de saber de esto, tanto desde el punto de vista de la física de partículas como desde la cosmología. Les voy a mostrar el caso de la cosmología. ¿Cuál es el problema con la masa? Pues resulta que en la construcción del modelo estándar de partículas, que está resumido, los neutrinos no tienen masa. Esa es la predicción del modelo estándar de la física de partículas. Los neutrinos no tienen masa. Pero, digamos, en las observaciones se encontró que sí deberían tener masa los neutrinos, porque hay algo que se llama la oscilación de los neutrinos. Esta oscilación de los neutrinos quiere decir que ellos van cambiando de un tipo, por ejemplo, electrónico a uno muónico a uno tauónico. Es como si se cambiaran la camiseta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Fue otro premio Nobel de Kajita y McDonald, ¿cierto? En el 2015 les otorgaron el premio Nobel, pero ellos el experimento los hicieron en el 98 y en el 2001. McDonald en el SNO, que es el Sudbury Neutrino Observatory, y Kajita, que era el director del Kamiokande, ¿sí? Ahí dice Kamiokande, se lo juro. No, mentira, no sé japonés, pero algo debe decir ahí del experimento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la fuente, por ejemplo, de partículas pesadas, como los neutrones, que se transforman en protones, electrones, neutrinos, pero los neutrinos en su viaje a la Tierra o a los detectores cambian una propiedad que se llama el sabor, ¿sí? Cuando cambian esa propiedad, entonces se transforma, por ejemplo, puede comenzar como neutrino electrónico, muónico, se transforma muónico, a tauónico y volver nuevamente a electrónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno, digamos, se relaciona esta propiedad del sabor con las propiedades de la masa. ¿Y qué es lo que pasa? Que, digamos, ellos tienen unas fases diferentes, viajan a diferentes velocidades cuando se piensan como paquetes de onda, y al viajar a diferentes velocidades, eso es lo que hace o lo que produce esa transformación. Si estuvieran en la misma fase, no se podrían transformar unos en otros. Esos fenómenos ya se conocen de los quarks. Entonces, digamos, lo que encontraron estos dos investigadores, estos dos premios Nobel, es que efectivamente los neutrinos oscilan en su camino a los detectores. ¿Y qué implica esto? Las oscilaciones implican que tiene masa. ¿Y qué implica eso? No que el modelo estándar está mal, el modelo estándar de la física de partículas, sino que el modelo estándar le falta, como le falta la materia oscura, como le falta el gravitón, como le faltan las partículas de energía oscura. O sea, le faltan muchas cosas al modelo estándar de la física de partículas. Ahora, el problema de la masa, ¿en qué se convierte? Se convierte en lo siguiente. Si nosotros vemos aquí la masa en electrón volts, nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, los leptones, como el electrón, digamos, tiene una energía específica, el muón tiene más energía, el tau tiene más energía. Entonces, por eso esas familias se colocan de esa manera, ¿sí? O esas generaciones. Acá nos damos cuenta, lo mismo, el quark up-down, el tau sharp bottom, y así sucesivamente. Por acá está el top, y por acá están los bosones que, digamos, son mediadores de la fuerza débil. Pero por acá tenemos los neutrinos. Entonces, den cuenta que la diferencia, o sea, se predice en ciertos modelos una cantidad de masa para los neutrinos, pero es muy, muy, muy pequeña. Digamos, ya la masa del electrón es, digamos, 2000 veces menor que, por ejemplo, la masa de un protón o un neutrón. Estos neutrinos aquí, por ejemplo, que se colocan con una rayita, si todos tienen la misma masa, entonces decimos que es un sistema degenerado, ¿cierto? Pero se piensa que los neutrinos, por ejemplo, pueden tener, si están ordenados normalmente, entonces se llama ordenamiento normal, entonces van a corresponder al neutrino electrónico, muónico y tauónico. ¿Qué quiere decir? Que el neutrino muónico es menos pesado o
o menos, menos masivo que el muónico y que el tauónico, pero no es la única posibilidad. Hay algo que se llama el orden invertido, ¿sí? Entonces todavía no sabemos exactamente cuál es. Toca hacer los experimentos, toca mirar a ver qué orden tiene. ¿Esto qué implica? Esto tiene implicaciones, por ejemplo, en lo que es la materia y la antimateria en el universo. Ya les voy a hablar un poquitico de eso. Además, al día de hoy, pues no solamente se considera la posibilidad de, digamos, de que hayan solamente 3 especies que llamamos 3 neutrinos activos. Los llamamos activos porque interactúan con la fuerza nuclear débil, ¿cierto? Sino que hay un cuarto neutrino que nosotros llamamos estéril. ¿Por qué lo llamamos estéril? Porque a diferencia de estos 3 neutrinos activos, esos 3 neutrinos, digamos, interactúan con la fuerza débil y con la gravedad, con ambas, ¿listo? Pero el neutrino estéril solamente, o sea, se piensa que solamente interactúa gravitacionalmente y además que es supremamente muy masivo. ¿Y qué es lo que pasa en el modelo estándar de la física de partículas? Que, por ejemplo, cada partícula tiene algo que se llama mano derecha o mano izquierda. Entonces están, por ejemplo, las partículas, regularmente los leptones o los quarks tienen su mano izquierda y su mano derecha, pero los neutrinos solamente se han detectado de mano izquierda, no se han detectado de mano derecha, ¿cierto? Entonces, si ellos tienen una dirección de movimiento, si el momento, si el spin va contrario a la dirección del movimiento, entonces se consideran de mano izquierda, pero si van en la misma dirección se consideran de mano derecha, y estos de mano derecha no se han encontrado, no se han detectado, y se presume que son una posibilidad es que sean los neutrinos estériles, se denomina así, pero hay mucha cosa por investigar aún. Aquí les muestro otro experimento. Este experimento es muy actual, que se llama el CATRIN, no sé, Tritium Neutrinos Experiment. Esto es por la ciudad de la Alemania donde se desarrolla el experimento. Está la cámara, miren el tamaño de la cámara, ¿se fijan? El tamaño de la cámara comparado con porque es que lo lleva así de a poquitos, como cuando la NASA pone los transbordadores espaciales y los pasa por las calles de diferentes ciudades. Algo así también se hizo porque esto crea impacto, porque los ciudadanos pagamos impuestos y queremos saber en qué se están convirtiendo nuestros impuestos. O sea que si esto fuera Colombia, pues las casas no serían así, serían otro tipo de casas, y aquí no habría un experimento, sino un juego fiscal, por ejemplo. Algo de corrupción habría ahí, no habría un experimento de eso, infelizmente. Entonces, ¿qué es lo que se espera encontrar con este detector? El tritio, ¿cierto? Que tiene, por ejemplo, 2 neutrones y un protón, digamos es un isótopo del hidrógeno, como el deuterio. Entonces llega aquí, se produce una reacción en la cual un neutrino, por ejemplo electrónico, se choca acá con estos de acá y se transforman, por ejemplo, los neutrones se transforman en protones, el protón se transforma en neutrón y sale un electrón. Entonces, en el experimento que les comentaba, que hizo Shadwin en 1914, se llega por aquí a la colita y se esperaba que hubiera aquí algo monocromático, o sea, debería haber una energía máxima para el electrón, debería haber una energía máxima. Entonces, ¿qué es lo que ellos esperan encontrar? Ir más allá de esa colita, ir mucho más allá de esa colita, no que venga aquí y quede acá, sino que venga y se extienda por aquí. ¿Y qué es lo que esperan encontrar ahí? Ya calcular, efectivamente dar cuenta de cuánto es exactamente, bueno, digo exacto, eso tiene una incertidumbre, la masa del neutrino electrónico. Eso es lo que se espera encontrar en este experimento. Hay unos límites, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues al ser el modelo estándar de la física de partículas incompleto en muchos sentidos, pues lo que se propone son nuevas teorías o nuevos modelos o nuevas partículas. Por ejemplo, como ustedes saben, digamos, para dar cuenta digamos, de aquí no está incluida la gravedad, se han desarrollado teorías como la teoría de cuerdas, por ejemplo, o la teoría de supersimetrías. En la actualidad no tenemos evidencia, digamos, la evidencia experimental de la teoría de cuerdas es muy complicada, y la evidencia experimental de las supersimetrías también es supremamente complicada. Entonces se han creado nuevas partículas, pero son partículas que completan
estos esquemas. Por ejemplo, acá tenemos el modelo estándar, los grupos de simetría del modelo estándar que vienen en tripletes, dobletes, singletes, y lo que se quieren es completar, por ejemplo, acá con los neutrinos, se quiere completar el cuadro, por ejemplo, con los neutrinos de mano derecha. Entonces aparecen nuevas partículas, aparecen nuevas fuerzas en la naturaleza, y eso estamos estudiando en este momento. ¿Por qué? Se propone, por ejemplo, con unos colegas de acá de la Universidad Nacional y otros colegas en otras partes del mundo, estamos estudiando, por ejemplo, esto que son el Z' y el W', que son los análogos al W y el Z del modelo estándar. Pero estas partículas, ahorita les hablo algo de lo que se llama dark radiation, comenzó por ahí el asunto, son partículas oscuras, y esas partículas oscuras se construyen de tal manera que tengan un pie tanto en el universo oscuro, o sea, con la materia oscura, con la energía oscura, y otro pie que lo tengan en el sector visible, como tal, del modelo estándar de la física de partículas. ¿Por qué se construyen así? Porque necesitamos dar cuenta de alguna manera a través del sector luminoso del universo de qué es la materia oscura, por ejemplo, o qué es la energía oscura, ¿sí? Es básicamente la idea. Entonces, al desarrollar la teoría de radiación oscura, que son fotones oscuros, creo que por acá están, no me acuerdo, por acá en algún lado deberían estar, fotones oscuros, estamos hablando de una nueva fuerza de la naturaleza. ¿Y hay evidencias de esa nueva fuerza de la naturaleza? Sí, hay evidencias. ¿Qué es lo que pasa? Hacia finales del 2000 se pensaba que con los experimentos, por ejemplo, cuando las supernovas dieron cuenta de la aceleración del universo, y muchos experimentos en el CERN, con el descubrimiento del bosón de Higgs y todo eso, se pensó que ya la física se iba a cerrar totalmente, que íbamos a encontrar las teorías de unificación completas, todo. Y entonces los físicos se preocuparon. Yo no me preocupé porque yo en ese momento no entendía muy bien qué era lo que iba a pasar con la física futuro, y se preocuparon porque dijeron, no, ya si conseguimos el esquema completo de la física, pues ya no tenemos más trabajo, así de simple. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se han encontrado, por ejemplo, recientemente la anomalía del muón, ¿cierto?, que está relacionado con esto. Hay problemas con ciertos quarks, hay problemas con el bosón de Higgs, hay ciertos problemas que no se han resuelto, y que al contrario de nosotros pensar que todo se estaba cerrando y que íbamos a encontrar una teoría unificada, pues resulta que está al contrario, hay más problemas de lo que se pensó se estaba resolviendo en este momento. ¿Listo? Entonces se buscan nuevas fuerzas de la naturaleza, y es probable que en esta década, si no en esta década, en la siguiente, asistamos nosotros personalmente al descubrimiento de una nueva fuerza de la naturaleza. ¿Listo? La parte que le corresponde a la cosmología, ¿dónde va? Entonces vamos a hablar un poquitico de modelos cosmológicos. Listo. Entonces, respecto a los modelos cosmológicos que tenemos el modelo estándar de la cosmología, que es lo que llamamos el modelo lambda CDM, o lambda materia oscura fría, ¿cierto? Acá tenemos una imagen de la evolución del universo. En esta dirección va el tiempo, y esto que está aquí con esta formita, digamos, es lo que llamamos el horizonte de Hubble, cómo va creciendo la inflación, y digamos cómo hay etapas, digamos, aceleradas del universo. Aquí estamos asistiendo nosotros en la actualidad a una etapa acelerada del universo, pero también hubo otras etapas en el universo más temprano. ¿Listo? Todo esto es debido, digamos, a estas mentes brillantes. Albert Einstein pone la teoría de la gravitación, Georges Lemaitre, que era cura católico, ¿cierto?, pone la teoría del Big Bang, que pues es, digamos, decir Big Bang es una burla, ¿cierto?, porque ni fue grande, ni fue una explosión, o sea, no hubo nada que haya explotado, digamos, en el espacio, y pues el tamaño para esa época pues considerable. Y Georges Gamow, que fue el que predicó la radiación cósmica de fondo. De la teoría de tenemos, digamos, lo fundamental, lo que ya todos más o menos entendemos por la gravedad, la deformación del espacio-tiempo. Había problemas con la teoría de Newton. Por ejemplo, la teoría de Newton era una acción, digamos, infinita a distancia, ¿cierto? Pero por la relatividad especial sabemos que estas interacciones no pueden ser a velocidad infinita. El máximo de interacción es la velocidad o la rapidez de la luz.
Entonces, Einstein resolvió ese problema, pero con un nuevo enfoque acerca de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La deformación del espacio y del tiempo. Entonces uno se pone a pensar, yo dibujo cuadrículas, ¿cierto? Para hacer, por ejemplo, planos cartesianos, para hacer matemáticas, para hacer física. Esas cuadrículas que yo dibujo tienen una realidad física, y la respuesta es sí. ¿Cuál es la realidad física de esas cuadrículas? La gravedad, lo que experimentamos nosotros como gravedad. ¿Y cómo se construyen esas cuadrículas? Se construyen con fotones, básicamente. Entonces, esto que ustedes ven aquí rayadito, ¿cierto? Son geodésicas de los fotones, básicamente en diversos planos, cerrados o hiperbólicos. Hoy nosotros sabemos la historia de que Albert Einstein quería un modelo estático del universo porque era lo que él concebía en su mente y lo que más o menos le mostraban las observaciones, porque si yo salgo a mirar, si estuviéramos en cielo despejado, pues yo no veo que el espacio se esté expandiendo para ningún lado, no lo veo. Entonces uno dice, pero ¿cómo se va a expandir? Yo veo algo como estático ahí, ¿cierto? Pero fue con las observaciones de Edwin Hubble, ¿cierto? Que fue abogado, después trabajó en el Observatorio Lick y se volvió el directorio de este observatorio. Él analizando los espectros de las galaxias, entre más lejos se encuentra la galaxia, con mayor velocidad se está alejando de nosotros. Y ahí encontramos lo que nosotros llamamos el horizonte de Hubble, que es hasta donde más lejos, digamos, las velocidades van aumentando a la medida que yo voy viendo más profundo y más profundo y más profundo en el espacio, ¿cierto? Y llega un punto en el cual la velocidad es prácticamente la velocidad de la luz. Ahí, en ese horizonte, ya se pierde la conexión causal con lo que haya al otro lado de ese horizonte como tal. ¿Listo? George Gamow pues predijo, digamos, la radiación cósmica de fondo, teóricamente hablando, y él dijo que debía haber un fondo de radiación del universo temprano, proveniente del Big Bang, que tenía, creo que calculó más o menos, o estimó 4 grados Kelvin. Posteriormente, Arnold Penzias y Robert Wilson descubren esta radiación cósmica de fondo y la caracterizan como radiación de cuerpo negro, la radiación de cuerpo negro más perfecta que se conoce en la actualidad, con una temperatura de aproximadamente 2.725 grados Kelvin. ¿Y qué es lo que nosotros obtenemos de aquí? A partir de esa radiación, ¿cierto? A partir de esa radiación, bueno, acá no es la radiación cósmica de fondo porque todo esto es digamos, los campos magnéticos galácticos, pero de la radiación cósmica de fondo nosotros obtenemos diferentes tipos de información, pero específicamente lo que nos interesa es el espectro de potencias de la radiación o de los fotones. Ese espectro de potencias tiene varios picos aquí, que son picos acústicos, ya les voy a mostrar un video acerca de eso, y estos picos y esta forma digamos, del espectro de potencias va a cambiar dependiendo de varias cosas. Por ejemplo, aquí va a cambiar dependiendo de la curvatura, se va a mover más para allá o más para acá. Va a cambiar, por ejemplo, dependiendo del contenido de energía oscura, va a cambiar dependiendo del número de variones, va a cambiar dependiendo del contenido de materia oscura. Entonces, va a depender de varias cosas. Y en el mismo espectro tenemos diferentes escalas, por ejemplo, de galaxias, acúmulos de galaxias, a la superficie de última esparcimiento de la radiación cósmica de fondos, supercúmulos de galaxias y el horizonte de Hubble. Por otro lado, esa información es supremamente importante porque es hasta donde más lejos conocemos el universo de aquí para allá, que son 380.000 años después del Big Bang, es lo más lejos que nosotros conocemos el universo. Pero, digamos, la radiación cósmica de fondo no es tan sensible. Por ejemplo, acá se ve, en esta parte, que el espectro de potencias de la radiación cósmica de fondo no es tan sensible a la energía oscura, pero sí lo es, por ejemplo, las supernovas. Acá tenemos los proyectos donde descubrieron la aceleración del universo. Acá tenemos Cerro Calantololo, que queda en Chile. Habían 2 proyectos, el Supernova Cosmology Project y el High Zeta Supernova Search, pero digamos las distancias a las cuales se alcanzaba el redshift, al cual se alcanzaba a observar, era muy bajo y no se podía dar cuenta de la energía oscura. Sin embargo, con el telescopio espacial Hubble se comenzaron a obtener datos y los datos fueron los que mostraron que
el universo está en una fase acelerada. Básicamente por eso le dieron el premio Nobel a Dan Rees, a Brian Smith y se me olvidó Saul Perlmutter, ¿cierto? Por descubrir que el universo se estaba acelerando, se estaba expandiendo aceleradamente. O sea, no solamente se expande, sino que se expande aceleradamente. Acá están las compilaciones de supernovas, ¿cierto? Y también hay otras pruebas observacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros queremos construir el modelo estándar de la cosmología. Y el modelo estándar de la cosmología se construye con base a pruebas observacionales. Tenemos diferentes tipos de pruebas observacionales, una que es la radiación cósmica de fondo, otra que son las supernovas, y vamos por algo que llamamos la estructura a gran escala. Esta es supremamente interesante porque son surveys completos, donde por ejemplo aquí tenemos datos reales del, este es el Thomas Galaxy Redshift Survey, y acá tenemos una simulación. Y como les decía, nosotros tenemos una sola realización en el universo, ¿cierto? Pero con las simulaciones podemos simular el universo las veces que nosotros creamos conveniente. ¿Qué es lo que pasa aquí? De la estructura a gran escala se obtiene una información importantísima que se llama BAO, que es Baryon Acoustic Oscillation, o oscilaciones acústicas de los bariones en el plasma barión-fotón. Eso se produjo antes del desacople de la radiación como tal. Se estudia, por ejemplo, con experimentos como el Sloan Digital Sky Survey, y entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que en el universo temprano había un plasma que contenía de todo, ¿cierto? Y habían fluctuaciones cuánticas. Esas fluctuaciones cuánticas crearon, digamos, son perturbaciones que se pueden analizar como escalares, vectoriales o tensoriales. Las tensoriales son las ondas gravitacionales primordiales, y las escalares tienen que ver con que esas fluctuaciones primordiales se convirtieron, cuando el universo se expande, se convirtieron en lo que nosotros vemos o percibimos hoy como la estructura a gran escala del universo. Entonces nosotros mismos somos producto de esas fluctuaciones cuánticas primordiales, y todo lo que estamos viendo como estructura a gran escala del universo son esas fluctuaciones cuánticas del universo temprano. Nosotros tenemos información, acá está el pico acústico, pero les voy a mostrar un video para que miren más o menos cómo se forma ese pico acústico. Ondas de sonido, miremos acá. Entonces, eso es más o menos lo que yo les decía, o lo que les comentaba acerca de las fluctuaciones. Ahí tenemos esos picos que se forman como una onda en un estanque de agua, ¿cierto? Pero ya después tenemos muchas perturbaciones, que son todos esos picos, y miren cómo se forman las ondas y producen interferencia constructiva y destructiva. Esos son los circulitos que veían en la imagen anterior, y sobre esos circulitos se distribuye la materia y energía del universo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ver más o menos o estimar la probabilidad de que en principio dos galaxias se atraigan gravitacionalmente. Se llama la función de correlación de dos puntos, pero ahora se está utilizando más la de tres puntos, se está hablando de triángulos cósmicos. Entonces miren, toman la separación, miden la probabilidad, ¿cierto? La frecuencia, miren, acá se puede hacer una estimación frecuentista, no bayesiana. Y entonces se toman el estimado de diferentes escalas, ¿cierto? Y entonces vamos viendo, digamos, con qué frecuencia, dependiendo de la escala o la separación, y ahí efectivamente se forma el pico de las oscilaciones acústicas bariónicas. ¿Listo? Es básicamente la forma como se hace, y pues es información importantísima que nosotros tenemos, se llaman pruebas cosmológicas, así se llaman, y así se construye el modelo estándar de la cosmología. La información que aparece aquí en esta torta es exactamente la misma información que aparece aquí en este diagrama.
Acá que me aparece en la torta, que es lo que nosotros conocemos a partir de esas pruebas observacionales. Sabemos que el universo está constituido por un 70% de algo que denominamos energía oscura, aproximadamente un 25% de lo que denominamos materia oscura, y el resto, un 5% que llamamos materia ordinaria, que está constituida de todo lo que está aquí: estrellas, galaxias, gas frío, gas caliente, por acá creo que están los neutrinos, no me acuerdo, en algún lado deben estar los neutrinos, y de los neutrinos ya les comento algo bien interesante. ¿Cómo nosotros podemos entender este diagrama? Este diagrama es muy fácil de entender. Básicamente aquí tenemos las unidades de materia oscura en densidades de energía adimensionales, y entonces tenemos desde 0 hasta 1. Y acá tenemos la densidad de energía oscura del universo también desde 0 hasta más allá de 1, ¿cierto? Y acá tenemos las pruebas observacionales, como ya les comentaba, las supernovas, la radiación cósmica de fondo y las oscilaciones bariónicas, cada una en un colorcito diferente. Por ejemplo, nosotros vemos que las oscilaciones bariónicas son muy buenas. Esto se llama un diagrama de confianza estadística, ¿cierto? Y lo que acota dentro me dice más o menos estos valores que están acá. Entonces nosotros nos damos cuenta que las oscilaciones bariónicas acústicas son muy buenas para restringir la materia oscura, pero no la energía oscura, porque en la energía oscura tendríamos todas estas posibilidades, mientras aquí está mejor restringida. La radiación cósmica de fondo pues restringe un poco mejor, pero no restringe también la energía oscura como quisiéramos. ¿Quién restringe mejor la energía oscura? Las supernovas. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es una suma de probabilidades, ¿cierto? Un producto de probabilidades, una suma de mínimo pi cuadrado, que es lo que utilizamos en el colegio y en los primeros semestres de universidad, y donde se juntan todas ellas es donde está la información importante. Primero, sabemos que el universo es plano en este momento. Segundo, que tiene un contenido, si llevamos desde este punto del centro hasta acá, corresponde más o menos con el 70% de energía oscura, y si llevamos este punto hacia acá, corresponde más o menos con el 25 a 30% de materia oscura del universo. Entonces, no son las únicas pruebas observacionales, hay lentes gravitacionales, ahora se ponen en juego las ondas gravitacionales para complementar este esquema. Hay algo que trabajé en mi maestría que se llama el efecto Subjael-Seldovic, X-ray. Entonces hay muchas otras, pero estas fueron las que dijeron el modelo estándar de la cosmología es este. ¿Listo? ¿Y qué más tenemos acá? Así como tenemos un espectro de potencias de la radiación, también tenemos un espectro de potencias de la materia. Aquí hay algo que se llama el espectro primordial, ¿cierto? Y ese espectro primordial, digamos, se predice teóricamente, pero digamos, nosotros tenemos que hacer algo que se llama el problema inverso. Nosotros quisiéramos las condiciones iniciales del universo y de ahí para allá decir, el universo se comporta de tal manera, pero no podemos conocer las condiciones iniciales. Entonces conocemos las condiciones actuales y nos regresamos a las condiciones iniciales. El espectro de potencias inicial sería así, recto, si no hubiera contenido de materia ni energía alguno en el universo, salvo la curvatura. Pero, por ejemplo, cuando yo ya meto bariones y meto, por ejemplo, materia oscura, hay algo que se llama, digamos, una supresión del espectro. Entonces ustedes ven que aquí ya no sigue punteadito, sino que se suprime aquí debido a la cantidad de materia y energía del universo. Sobre todo aquí hay bariones y materia oscura, pero también aquí hay la presencia de energía oscura. Entonces nosotros tenemos esa información. Todo lo que ven aquí como crucecitas son datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, los verdecitos son del Cosmic Microwave Background, los que están aquí en negrito son los del Sloan Digital Stellar Survey. Aquí se cuenta abundancia de cúmulos galácticos. Por acá están las lentes gravitacionales, y por acá hay algo que llaman Lyman Alpha Forest, que es muy interesante porque con Lyman Alpha Forest se dio cuenta de todo lo que se conoce como el 5% de materia bariónica o luminosa del universo. Es un cuento muy bonito, muy interesante. Pero también nosotros nos damos cuenta que hay una supresión de ese espectro debido a los neutrinos. Y entonces, ¿por qué aparece esa supresión del espectro debido a los neutrinos? Porque se sospecha que al principio del universo los neutrinos eran relativistas o ultra relativistas, o sea, no tenían masa, por ejemplo, como los fotones. Sin embargo, también se sospecha que uno
o dos de ellos adquirieron masa en la medida que el universo se está expandiendo, y esa masa puede ser detectada tanto en el espectro de potencias de la materia como en el espectro de potencias de la radiación, y se estima la masa, más o menos, ¿cierto? Más o menos quiero decir, es digamos un estimado con unas barras de error, con una incertidumbre, y nosotros sabemos que al menos una componente de lo que llamamos materia oscura son esos neutrinos masivos. Aviso de batería y... Uy, ¿tienes un cargador? ¿De cuáles? Y me pasó lo mismo que estoy diciendo. Tengo problemas acá. Bueno, voy a avanzar un poco rápido. Hay problemas en la cosmología, tanto problemas teóricos como problemas observacionales. Aquí voy a apuntar a los problemas observacionales. Los teóricos, por eso es que surgen tantos modelos teóricos digamos, del universo, como energía oscura, energía holográfica, gravedad modificada, porque hay problemas teóricos, pero también hay problemas observacionales que llamamos las tensiones. Esto es la tensión en la tasa de expansión del universo, que llamamos el parámetro de Hubble. Los datos, cuando medimos con radiación cósmica de fondo, son o sea, se estiman 67, 65 punto algo, mientras que cuando los medimos en el universo tardío, más local, los estimados están por encima de 74, 75, 73. Ahí hay una tensión, no entendemos todavía por qué. Lo mismo pasa con algo que se llama la aglomeración de la materia, que se estudia a partir del espectro de potencias que les había mostrado antes, que se llama sigma 8, ¿cierto? Que son las fluctuaciones en la materia, y también hay presente la misma tensión. Digamos, es importante saber entender cómo se aglomera la materia, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es un trabajo que desarrollamos hacia mitad del año, pero que veníamos trabajando desde hace la pandemia prácticamente, donde se plantean esos problemas, ¿cierto? Una revisión de la física de partículas, astrofísica y cosmología asociada con las tensiones y anomalías cosmológicas, básicamente eso. Acá está Adam Ruiz, que dirigió una parte, digamos, de la parte que me tocó a mí, básicamente fue Machine Learning, y una invitación personal de Leonora de Valentino, que es una investigadora muy importante en este campo, y ahí también queremos saber exactamente qué es lo que es la materia oscura. ¿Sí recuerdan a este personaje? Los que conocen Futurama. Bueno, entonces ahí está. La materia oscura entonces se pensó primero que eran axions, que eran WIMPs, Weak Interactive Massive Particles, pero no se han encontrado, no se han detectado. Entonces hay nuevas posibilidades. Ahora se piensa que la materia oscura es algo como multicomponente. Entonces tenemos como desde aquí para acá, tenemos algo que llamamos ultralight dark matter, o materia oscura difusa. Tenemos materia oscura en subgigaelectronvoltios por acá, tenemos algo que los axions por acá, los WIMPs por acá, y vamos aumentando las escalas de energía, escalas bajas de energía, escalas altas de energía, y tenemos algo que llaman los agujeros negros primordiales, que también se volvieron muy recientemente candidatos a materia oscura. Entonces, al ser la materia oscura multicomponente, pues pasa como el universo luminoso del modelo estándar de la física de partículas, que es multicomponente. Tenemos quarks, tenemos electrones, tenemos neutrinos, tenemos todo eso. Aquí pasa más o menos lo mismo. Debería haber un sector oscuro, con quarks oscuros, con neutrinos oscuros, con radiación oscura, ¿cierto? Con colaboradores oscuros, con gente oscura, ¿cierto? Es más o menos la idea que se está planteando al día de hoy. Y digamos, los agujeros negros primordiales para nosotros son importantes porque puede ser parte de esa materia oscura como tal. Se está buscando la materia oscura en detectores donde chocan partículas de materia oscura y se producen centelleos, o en los aceleradores de partículas como el CERN o como el Tevatron. Y lo que les decía, la materia oscula puede ser materia nuclear, o que interactúe, por ejemplo, con el modelo estándar de la física de partículas para producir partículas de materia oscura y partículas del modelo estándar, o detecciones indirectas,
con leptones, por ejemplo, que las partículas de materia oscura interactúen y produzcan partículas del modelo estándar, o otras posibilidades. ¿Listo? Aquí yo les quiero comentar para finalizar, digamos, el trabajo que hice de maestría era caracterizar, digamos, esas propiedades físicas de los neutrinos, como la masa, como el ordenamiento jerárquico, si son de Dirac o de Majorana, y básicamente lo que les dije, digamos, de estos experimentos se sabe que existen tres especies relativistas, ¿cierto?, de neutrinos activos, pero cuando nosotros hacemos esa medición teórica, digamos, desde la cosmología, ese número no es 3 cerrado, sino 3 0,46. El 0,46 es debido a que los neutrinos se desacoplaron no instantáneamente del resto de partículas en un baño térmico, sino que tuvieron un proceso de desacople que tardó un tiempo. Entonces por eso ese 0,46 que aparece aquí trae una cantidad de física impresionante para determinar ese valor, pero se tienen, digamos, estimados, por ejemplo, de Planck, donde se dice que el número es 3.04 más o menos 0,33. Nos interesa la parte que es más, no necesariamente la que es menos, porque ya sabemos que están los tres neutrinos activos. ¿Por qué la parte que es más? Porque a partir de unas propiedades, digamos, en conjunto o macroscópicas de los neutrinos, cuando se estudia como si fuera un fluido, tenemos propiedades como la velocidad de la luz en ese fluido y la velocidad del sonido, la velocidad del sonido en ese medio, y una propiedad que se llama la viscosidad, que están bien establecidas. Ambas, digamos, en la física de partículas son 1/3, pero si encontramos desviaciones de esos valores, eso quiere decir que habían otras partículas como tal interactuando con estas especies en el universo. Y construimos unos modelos donde estudiamos, digamos, la radiación cósmica de fondo. Tenemos dos modelos. Con esos dos modelos, aquí son los números, los diagramas de confianza estadística que les comenté anteriormente. Aquí ustedes ven los diferentes tipos de pruebas que usamos: radiación cósmica de fondo, BAO, Hubble Space Telescope, Galaxy Clusters, y dimos unos estimados. Por ejemplo, los mejores estimados de la masa de los neutrinos vienen de la cosmología, no de la física de partículas. Miramos los valores de la viscosidad y de la velocidad del sonido y desvían de los valores estándar. O sea, tenemos evidencias desde la cosmología de que hubo otras especies con las cuales los neutrinos interactuaron. Y, por ejemplo, encontramos que cuando nosotros hacemos una inyección de energía en el universo temprano, por ejemplo con neutrinos o con otro tipo de modelos, por ejemplo como modelos Early Dark Energy o energía oscura temprana, podemos resolver esas tensiones, o aliviar, al menos se llama así, aliviar las tensiones. Por ejemplo, en H0, si ustedes se dan cuenta, los valores que encontramos no están ni en 60 y algo, ni están en 70 y algo, están en el medio. Lo que pasa es que la confianza estadística no es tan buena. Sin embargo, lo que nosotros percibimos es que es una forma de aliviar esas tensiones desde el punto de vista observacional. Y a futuro hicimos unas estimaciones con unas simulaciones de proyectos, por ejemplo, como el CORE, Cosmic Origin Explorer, o como el CMB Stage 4, Next Generation, que este está en Chile, el otro es un satélite en el espacio. Y fíjense, aquí hay algo muy curioso. Estimamos, por ejemplo, H0 y estimamos la masa de los neutrinos. Aquí, con los datos actuales de Planck, sí se dan cuenta que hay un límite superior, pero no hay un límite inferior. Con el proyecto CORE ya comenzamos a tener límites inferiores, y con otro proyecto que es el CMB Stage 4 tenemos tanto límites superiores en la masa como límites inferiores. Es la primera vez en la literatura que se muestran límites superiores e inferiores. Y además, pensando, digamos, en otras partículas que, digamos, impliquen otras fuerzas de la naturaleza, pues también podemos estudiar, por ejemplo, aquí un trabajo que estamos haciendo con Javier Ortúa y con Andrés Castillo, que también son cercanos a esta casa del observatorio. Estamos estudiando neutrinos de Dirac, o sea, completando el esquema con neutrinos de mano derecha que se espera ser observados por Planck o por el Simon Observatory o por el CMB Stage 4. Y ¿hay otras reliquias además de neutrinos y de materia oscura? Sí.
Entonces, este esquema de acá, que es de ondas gravitacionales, nos muestran acá unos detectores, pero lo que me interesa de esta imagen es que cada rayita de esta corresponde a especies, digamos, que estaban en el universo temprano, que no, por ejemplo, transiciones de fase es un proceso, por ejemplo, cuerdas cósmicas, por ejemplo, cuerdas cósmicas metaestables, texturas de calibre, inflación, Big Bang nucleosíntesis, y aquí hay algo que me interesa mucho a mí en particular que se llama el Cosmic Gravitational, pero este es el Cosmic Graviton Background. Se espera encontrar, digamos, el responsable si se cuantiza la gravedad, digamos, el candidato a esa cuantización se llama el gravitón, y se espera que se haya producido también en el universo temprano, entonces debería haber un fondo de gravitones que son reliquia. Entonces también se esperan ser encontrados al futuro y bueno, el trabajo continúa. Muchas gracias. Bueno, sí, preguntas. Gracias, Ana. Preguntas, comentarios. Aquí, recién al principio estabas comentando que en el tema de la detección de astrofísica, al principio estabas comentando que en la detección de en la astrofísica multimensajera se hizo la detección de neutrinos y simultáneamente se hizo la detección de la radiación que acompañaba a esos neutrinos, ¿sí? Eso significa que los neutrinos viajan a la misma velocidad de esa radiación, así será la velocidad de la luz, o viajan más rápido, más lento. Sí, gracias por tu pregunta, Judo. Esa pregunta es supremamente importante porque cuando nosotros pensamos los neutrinos relativistas o ultrarrelativistas sin masa, deberían viajar a la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En esos procesos, antes de que haya la explosión de supernova, comienzan a haber unos procesos internos donde comienzan a salir cantidades ingentes, muchos neutrinos. Entonces, al haber detectado esos neutrinos, es como los detecto, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos llegan directo hacia mí, ellos no van a desviarse por ningún campo magnético porque son neutros específicamente, ¿sí? Mientras que la radiación sí va a tener que tomar un camino óptico hacia nosotros que va a depender del medio que haya interestelar o intergaláctico. En este caso, como salieron de la nube de Magallanes, pues ya es un medio que se considera intergaláctico, entonces la luz sí va a sentir ese efecto y va a tardar un poco más en llegar hacia nosotros, pero en principio debería viajar a la velocidad. Ahora, teniendo masa, pues ahí está la cuestión de la velocidad de propagación, pero una cosa es que tú los pienses de un neutrino individual y otra como un colectivo, ¿cierto? Es básicamente eso. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Aquí atrás. Gracias, Alexander, por la pregunta. No, gracias. ¿Sí? Sí. Mi pregunta, ¿los neutrinos primordiales pueden decaer más o hay...? Esa pregunta es supremamente interesante porque hay diferentes procesos. Digamos, una forma de estudiarlos es a través de las oscilaciones, pero es una forma medio complicada. La otra es que decaigan de alguna otra manera. Sin embargo, digamos, lo más importante no es que haya esa posibilidad de que decaigan en otras partículas, porque tienen que haber esos procesos de interacción, sino cuál de ellos o cuántos de ellos se convirtieron en neutrinos masivos al día de hoy. Eso es lo importante. Entonces, de esos que pudiéramos detectar reliquia, hay unos que se van a detectar como radiación como tal, o sea, van a ser relativistas en sí, y otros que se deberían detectar como masivos como tal. Entonces, lo que pasa es que el fondo cósmico de neutrinos se asume esencialmente, digamos, a ser masivo, ¿sí? Entonces tendrías esas dos posibilidades. Cuando lo detectas a la temperatura de 1.9 grados Kelvin, pues debería aparecer esa información como tal ahí. ¿Listo? Gracias. ¿Alguien más?
¿Está bien por el momento? ¿Les gustó la charla? Espero que la hayan disfrutado. Hay muchas cosas más aquí de por medio y a futuro vendrán más noticias acerca de estas especies interesantísimas tanto para la física de partículas como para la cosmología. Muchas gracias. Bueno, gracias.